En este segmento del programa vamos a analizar una situación que está generando preocupación a nivel mundial relacionada con el área de la salud. Les cuento, el año pasado hubo 61 epidemias importantes de sarampión en comparación con las 32 del año 2022. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la rápida propagación del sarampión en todo el mundo, con más de 306,000 casos declarados el año pasado, es decir, un aumento de 79%. Pidió una intensificación de la vacunación. El día de hoy vamos a conversar con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga y además profesora universitaria del Miami-Dade College. Doctora, un placer saludarle. Bienvenida. Muy buenos días. Doctora, hemos visto que las autoridades sanitarias han reportado este rebrote de sarampión específicamente aquí en los Estados Unidos y ya se ha hablado de casos confirmados aquí en la Florida. ¿Nos puede poner al día sobre este brote de sarampión? Sí, el brote que se reportó fue en una escuela aquí en el sur de la Florida, en el condado de Broward, donde un niño contagió a otros 6 amiguitos en la misma escuela. El problema con el sarampión es que la tasa de transmisión es muy rápida y es inclusive mayor que la del COVID-19. Por cada persona que da positivo a sarampión, hay de 12 a 16 personas que se pueden contagiar, ya que el virus permanece en el aire, es una enfermedad de transmisión aérea, pero puede durar hasta 2 horas en el aire o inclusive en superficies. Así que eso lleva a que la tasa de contagio sea mucho mayor. Doctora, hemos visto información donde los primeros casos de sarampión que empezaron a salir a nivel mundial en este rebrote están relacionados con personas que han viajado a los países donde se contaminaron o se contagiaron. En el caso de este niño de Florida, decían las autoridades que no había tenido dentro de sus antecedentes ningún tipo de viaje al exterior. No, lo que hay que continuar haciendo es la investigación epidemiológica. Tenemos que recordar algo importante, y es de que el sarampión se había eliminado de muchas partes del mundo. Una cosa es erradicación y otra es eliminación. La erradicación se ha logrado solo con la viruela y se logró a través de la vacunación. No hay casos de virus salvaje en el mundo de viruela. El sarampión se había eliminado. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de casos era muy pequeño por cada país en comparación a la tasa de contagio, que es lo que mencioné anteriormente. Cuando tenemos una población que no está vacunada, hay una susceptibilidad y el virus es muy fácil de transmitir. Puede ser que este niño haya tenido un contacto con alguien que tenga el virus, que haya viajado a estas zonas, y esto fue lo que llevó a que este brote se presentara. Es por eso que las tasas de vacunación hay que volverlas a aumentar para lograr nuevamente estas tasas de eliminación que habíamos logrado a nivel mundial. Doctora, ¿pudo haber tenido alguna incidencia la aparición del COVID con la baja en la tasa de vacunación? Lamentablemente sí, por 2 razones. Uno, las campañas de vacunación, sobre todo en países donde las vacunas no son de fácil acceso, ya sea por condiciones geográficas, económicas, se limitaron mucho porque las personas no podían movilizarse para llegar a los centros de salud. Por otro lado, también existió una gran campaña antivacunas en el momento del COVID-19 y no solo fue contra el COVID-19, sino contra todas las vacunas. Y no hay que ocultar de que hay un grupo de personas que están contra las vacunas desde hace un largo periodo de tiempo y otros por razones religiosas. Así que la combinación de todos estos factores ha llevado a que las tasas de vacunación sean las más bajas que hemos tenido en muchos años. Sí, vemos noticias que alarman un poco a la población y dice que aunque se consideraba que había sido una enfermedad erradicada, como usted bien lo señalaba, decía que estaba latente y habla de alto nivel de contagio y de que pudiese llegar a ser incluso una patología grave. ¿Pudiese ser grave realmente el sarampión? El sarampión no se debe subestimar, el sarampión puede llegar a ser letal. El sarampión tiene como complicaciones menores que las personas pueden tener una infección en el oído o puedan tener diarrea junto con la enfermedad del brote y el rash que tiene la erupción. Pero también puede llevar a complicaciones como la encefalitis, que puede llevar a niños y adultos a tener convulsiones o a neumonías muy difíciles de tratar. Además, hay que recordar de que hay una secuela a largo plazo que puede ocurrir en un porcentaje muy pequeño, pero es un riesgo innecesario. Y es lo que se llama la panencefalitis esclerosante. Y es un daño severo al cerebro que puede ocurrir de 7 a 10 años después de que padeciste el sarampión. Así de que esta persona puede fallecer o quedar con secuelas neurológicas para toda la vida por no colocarse la vacuna a tiempo. Cabe aclarar de que así seas adulto, aún te puedes vacunar contra el sarampión y son solo 2 dosis las que necesitas. Doctora, ¿quiénes serían en todo caso las personas más vulnerables al sarampión?
Nuevamente los niños pequeños menores de 2 años, porque el sistema inmunológico y neurológico no está lo suficientemente maduro. Las personas mayores de 65 años, porque nuevamente estamos en el otro extremo de la vida, sí, ya las defensas no son las mismas. Personas con el sistema inmune comprometido y mujeres embarazadas. El sarampión en el embarazo puede llevar a pérdida de bebés o a bebés de bajo peso o prematuros. Sí, vemos que 6 de cada 10 muertes asociadas al sarampión están asociadas también con la neumonía. Sí, lamentablemente es una complicación muy frecuente y es una neumonía que tiende a ser severa. Este tipo de pacientes hay que hospitalizarlo porque tienden a complicarse con otra sobreinfección con otras bacterias. Así de que nuevamente son solo 2 dosis, niños mayores de 12 meses a 15 meses se coloca la primera dosis y la segunda dosis antes de que comiencen el kinder de 4 a 6 años. Doctora, explíquenos un poco cómo esto se ha ido propagando por el mundo, porque también vemos que ha representado un problema importante en Europa. Dicen que en el año 2023 el continente experimentó un aumento de esta incidencia con más de 30.000 casos notificados en 40 de los 53 países de Europa. Tenemos algo a favor y en contra. A favor, si queremos vacunar, podemos vacunar más rápido por la misma razón que tenemos en contra, y es la globalización. En estos momentos la movilización de masas de personas que llegan a los lugares es mucho más rápida que en otros momentos. Podemos desayunar en un continente, cenar en otro y almorzar en otro. Y esto lleva a que si llevamos una enfermedad, también podemos irla llevando a cada uno de estos lugares y transmitirla. Las tasas de vacunación a nivel global lamentablemente han bajado mucho, ha sido la influencia del COVID, ha sido la influencia de la desinformación. Lamentablemente han salido estudios que no son verídicos, que no tienen validez científica, de asociación de vacunas con enfermedades como el autismo, que no es tal. Y esto ha llevado a padres a que no se vacunen. Por lo menos yo vengo de una generación en que fui vacunada y estamos aquí, estamos vivos, estamos bien, estamos saludables. Démosle esa oportunidad también a las nuevas generaciones de tener una vida longeva y sin complicaciones. Esto quiere decir que no es que falten las vacunas a nivel de políticas sanitarias dentro de los países, sino que está más relacionado con la falta de confianza de las personas hacia el efecto de la vacuna. Correcto. Tenemos que recordar que la vacuna del sarampión está junto con la de la rubiola y la de la papera. Así que son 3 enfermedades bastante peligrosas que podemos prevenir por una vacuna. Es una sola vacuna donde se colocan los 3 virus. Estas vacunas ya tienen muchos años y por lo tanto son de libre acceso al mundo porque ya no hay una patente de por medio. Así que el costo no es el problema, es la actitud y ese miedo que se ha creado por desinformación hacia las vacunas y sus efectos. Vamos a hablar acerca de esos efectos que pudiese generar una vacuna como es el caso del sarampión. Sí, generalmente como toda vacuna da dolor en el lugar de la inyección, un poquito de inflamación y a veces se asemeja un poco los síntomas a la enfermedad. Es decir, puedes tener fiebre, puedes tener malestar general y algunas veces se presenta una erupción muy pequeñita, pero estos síntomas pueden durar un máximo de 32 a 72 horas y ya, no ocurre más ningún otro efecto diferente a ese. Generalmente cuando se colocan las vacunas se pregunta sobre alergias, porque hay algunos componentes que pueden causarle alergia a algunas personas, pero estos casos son muy raros. Este tipo de vacunas tiene más de 50 años circulando y cada año se han ido mejorando, se han ido purificando más y los efectos secundarios cada día son menores. Doctora, cuéntenos algo en el caso específico de Estados Unidos, además del caso que se registró en esta escuela en el condado de Broward, aquí en Florida. ¿Qué otros estados de los Estados Unidos se han presentado casos confirmados de sarampión? ¿Y cuáles son, en todo caso, las políticas sanitarias que se activan, los protocolos para tratar de evitar un mayor número de contagios? Hasta este momento los estados que más reportan casos de sarampión son estados donde existen comunidades que por religión no se vacunan, es decir, donde están los grupos de judíos ortodoxos o los grupos de Amish que no aceptan vacunas. Este tipo de estados que tienen este tipo de población tienden a tener más altas tasas de casos reportados. Generalmente lo que se activa es el aislamiento en este tipo de personas para que no sigan contagiando y la cuarentena para las personas que han estado en contacto con ellos para evitar que se siga propagando la enfermedad.
enfermedad. Nuevamente se trata de reactivar y incrementar las tasas de vacunación, porque esta es la medida que podemos prevenir definitivamente de que la cadena de transmisión se corte y no continuemos creando más casos. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado o afortunadamente, no ha pasado lo que ha pasado en otros años, que se encontraron inclusive brotes en Disney o en grandes parques, porque son lugares donde las personas se conglomeran, hacen largas filas, esperan un largo rato, y si una persona con sarampión estornuda o tose, hay la probabilidad de que de 12 a 18 personas se contagien. Así de que estas medidas se han ido tomando. Nuevamente, yo sé que las personas están cansadas, pero las medidas básicas de higiene continúa siendo lo fundamental: nuestro lavado de manos, tener higiene al toser y al estornudar, y si tenemos algún tipo de síntomas, no acudir a lugares donde pueden estar personas vulnerables o grandes masas, porque podemos ser contagiosos. ¿Cuáles serían esos síntomas para nosotros estar alerta de llegar a experimentarlo? Pues acudir a un médico si vemos alguna complicación. Sí, lo más importante es de que el sarampión tiene una fiebre que es una fiebre muy alta. Puede llegar hasta 40 grados centígrados o 104 Fahrenheit. Y después de la fiebre empieza a presentarse esta erupción en el cuerpo. El sarampión se puede transmitir desde 4 días antes de la erupción hasta 4 días después de que salió el brote. Así que son 8 días de transmisión. Y el periodo de incubación puede ser de 7 a 12 días. Así que hay que estar muy pendientes. Si sabemos que alguien salió positivo a sarampión, tenemos que estar, y que nosotros no estamos vacunados, porque el estar vacunado garantiza que no te enfermes, tienes la probabilidad muy alta de que estés enfermo y puedes estar transmitiendo la enfermedad. Doctora, ¿cuánto es el tiempo de vigencia de una vacuna? Por ejemplo, si nos colocaron la vacuna de niños, ¿en cuánto tiempo pudiésemos reforzar ese efecto de la vacuna? La dosis de la vacuna del sarampión, que viene junto con la de rubiola y paperas, son 2 dosis. Es decir, se colocan los niños de 12 meses en adelante a 15 meses usualmente, y después se colocan niños de 4 a 6 años, sería la segunda dosis. En adultos que por alguna eventualidad no se han vacunado, se puede colocar una vacuna y a los 28 días colocar el refuerzo. Generalmente esta vacuna que es triple, garantiza de por vida los títulos, porque estos virus están procesados de tal manera de que el sistema inmune responde. Sin embargo, tenemos que considerar a aquellas personas que el sistema inmune es no competente y a lo mejor la respuesta no es la misma. Y generalmente lo que se hacen son estudios para ver cómo está tu inmunidad y si es necesario colocar tu refuerzo. Doctora, usted que es especialista en este tema, ¿usted considera que con el pasar del tiempo se va a llegar a encontrar de alguna manera una vacunación con un efecto más potente a este tipo de enfermedades? ¿O llegaría el momento en el que la gente, tomando conciencia, pudiese erradicarse el sarampión? Yo pienso de que más la segunda alternativa. Si tomáramos conciencia, se podría erradicar el sarampión, la parotiditis y la rubiola, porque vienen en la misma vacuna. Y eso sería lo ideal. Las secuelas de estas enfermedades en niños son fatales. Y sobre todo en mujeres embarazadas, la rubiola puede llegar a causar ceguera, personas sordas o niños con retardo mental. Así de que es importante mantener nuestras tasas de vacunación. Sí se puede, lo logramos con la viruela, lo logramos en un momento que no teníamos tanta información ni tanto modo de transmitir buenos conocimientos, pero también de llevar y transportar vacunas de un lugar a otro. Así de que sí es una meta posible erradicar estas enfermedades por medio de la vacuna. Para finalizar ya, así como la Organización Mundial de la Salud hace esta advertencia, ¿usted cree que deberían establecerse mayores controles en sitios públicos, por ejemplo, aeropuertos, terminales terrestres, parques, como es el caso de Disney, para evitar mayores propagación del virus? En estos momentos no se ha pensado en tomar ese tipo de medidas. Yo creo que la medida más importante es tomar la conciencia de que cada quien tiene que protegerse, pero también proteger a los demás. Si tenemos un niño de que no está vacunado y está presentando estos síntomas, por favor no enviarlo a la escuela. Y no enviarlo tampoco a lugares donde hay personas susceptibles, como visitar a los abuelitos o a personas que tengan enfermedades inmunes o a mujeres embarazadas. Yo pienso que la educación es lo más importante que tenemos que implementar en estos momentos, más que medidas restrictivas. Si llegase el caso de que siguiese creciendo el número de casos, probablemente se tenga que poner restricciones en puertos y aeropuertos, pero esperemos que no lleguemos a esa medida. Así es, doctora, feliz fin de semana y gracias por compartir con nuestra audiencia todas estas recomendaciones. Gracias a ustedes por la invitación y feliz fin de semana.
Igual, era la doctora Dadilia Garcés, ella es epidemiólogo y además profesora del Miami-Dade College el día de hoy, compartiendo con nosotros información de vital importancia sobre el contagio del sarampión.